Hola, bienvenidos a nuestro podcast Transformando Vidas y hoy tenemos un nuevo episodio muy interesante, el episodio número 2 y es Aprendiendo a programar el camino a un trabajo remoto y ganando en dólares. Hola, mucho gusto, mi nombre es Diego García, CEO y cofundador de Clasia. Y mi nombre es John García, CTO y cofundador de Clase. Para los que no sabían, pues nosotros somos hermanos y fuimos los que iniciamos todo este cuento de la educación virtual en esta nueva era tecnológica. Y qué mejor que John nos empiece a hablar sobre cómo fue su camino en la programación, ¿sí? En ese reto que tuvo aprender a programar, ya que pues yo también fui programador. Hace muchos años empecé con PHP. Sí. Desde el año 2010 fue que tuve la idea. Después John se unió al equipo unos años después. Pero pues aprendí a programar en PHP y ya pues John hoy lidera todo el equipo de tecnología. Entonces, pues la primera pregunta para John es, ¿en qué momento fue que inició ese camino a programar? ¿Qué fue lo que lo motivó a programar? Bueno, yo siempre lo veía como un referente, ¿no? Como si mi hermano menor ve al hermano mayor como un referente. Y pues como usted estaba programando, pues yo también quise como meterme, ¿no? Entonces, al principio, mi primer intento fallido fue como a los 13 años, que me metieron en una academia a aprender programación, me acuerdo. Salí chillando a la primera clase porque el señor estaba enseñando HTML y no entendí un carajo. Y yo dije, no, yo no sé, frustrante, yo no sirvo para esto, yo no. Y de ahí llegué como que, ok, sigamos mi vida de videojuegos y dejemos esto a un lado, que no. ¿Eso en qué época fue? ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía así como 13 años, creo, 13, 12 años me metieron a esa cuestión. Después, ya como mi segundo acercamiento, fue recién terminé el colegio, como a los 16, el bachillerato. Mi papá me dijo que por qué no montaba un colegio así como el que usted tenía. Pero él me dijo como que montelo después de la universidad cuando acabe, porque yo iba a entrar entonces a estudiar ingeniería de sistemas. Y yo pues dije, ok, entonces la idea era montarlo después, pero lo monté al principio. Antes de entrar a la universidad, me metí en el tema. Me acuerdo que usted tenía una oficina en el colegio de mi papá, en el segundo piso. Y ahí yo me iba todos los días madrugadito a las 8 con mi computadorcito que servía en ese entonces. Y lo llevaba, me sentaba al lado de usted, de Jonathan en ese entonces. Hey, enséñenme esto, y quiero aprender. Entonces me sentaba, bueno, listo. ¿Cómo funciona esto? PHP, aprendamos. Y cada vez iba de todos los días preguntándoles cositas hasta que se llegó el momento en donde cada vez les preguntaba menos, lo necesité menos y Ya lo superó. ya se da un momento que ya no fui más. Lo hice todo desde la casa y aprendí por mi cuenta después, ya empíricamente con las bases que me brindaron. Hay una parte que me gustó, que usted habló que, o sea, uno trata como siempre a seguir los pasos de los padres, ¿no? Porque mi papá, pues, aquí para los que no saben, mi papá pues tenía un colegio aquí en Bucaramanga desde el año 98. Él toda la vida siempre ha sido Es un educador. educador. Él al comienzo estaba estudiando medicina, le faltaron 2 semestres y no lo terminó por volver, por educar a las personas, ¿sí? Digamos que él quería como ayudar a esas personas en la medicina y él pensó, digo, no, pues hago más educando a las personas que ayudándolos en su vida o porque un médico es uno a uno, ¿sí? Sí, Las cirugías, en todo eso. En cambio, un educador es como más en masa, ¿no? un educador cambia vidas. Cambia vidas. Entonces, eso es lo que queremos hacer con clase, ¿no? Entonces, uno siempre tiende a hacer lo de los padres. Entonces, por eso usted se fue a montar su propio colegio después de programar. Sí, sí, digamos que si bien tuve mucha suerte de tener una hermosa familia y una hermosa educación, tenerlo usted también como un ejemplo a seguir. Digamos que supe aprovecharme de todas esas cositas y se terminó dando. Descubrí que era bueno, porque es que eso es lo que pasa. Mucha gente quiere hacer
y lo intenta 2 semanas, así como yo en mi época lo intenté un día y creí que era pésimo. Pero después de que de verdad lo intenté, me di cuenta que era muy bueno en lo que hacía y no han sido más que desde ese momento en mi vida mera inflexión en todos los caminos que he llevado y estoy donde estoy gracias a mi, a mi perseverancia, a mi familia y a mí mismo. No es fácil, o sea, programar no es fácil. Lo que pasa es que es de tiempo. Porque, pues, como Sí, no hablando con eso, pues yo también fui programador. Yo fue que pues hice la primera versión de la sí, en plataforma ese PHP en el entonces, 2011. y en ese entonces no era tanto el boom de videos, de tutoriales, era más como el boom de libros. Yo tenía un libro. De libros, imagínate un libro de PHP. Sí. Entonces con ese que yo aprendí a programar. Y sí, también tuve la frustración porque a mí se me complicó, porque digamos yo tenía la idea, yo quiero montar un colegio virtual porque la idea nace, así como usted también estuvo acompañándonos mientras el crecimiento de bachillerato de casa.com, Sí. yo también estuve en las clases con mi papá. Ah, sí, Clases, el profesor de informática, será el profesor. eran unos computadores de 95 Sí, o 98. de esos que tenían. Exacto, sí, entonces me metí ahí, entonces ahí fue donde me empezó a interesar ese tema. Cuando estaba en la universidad, veía cómo habían alumnos que no podían asistir a las clases, tenían unas condiciones especiales de, bueno, unas enfermedades o no podían asistir a alguna cosa. Entonces, y ya eran varios. Dije, oiga, aquí hay una oportunidad de negocio de poder llevar la educación a través del computador, cuando eso o sea, estaban recién como que salido del internet, o sea, todo ese cuento, poderlos llevar la educación, el bachillerato a esas personas que no pueden asistir. Entonces, ahí va cuando tuve la idea y empezó todo este cuento de bachillerato desde casa.com. Pero vea que tuve la idea, quise aprender a programar y lo abandoné porque no fui capaz, así como le pasó a usted. Ah, usted también lo mandó. Sí, Yo no sabía eso. ay, no, Yo no para sabía. mí. Tampoco dije, "No, ay, esto es muy arrecho". Bueno, listo. Hasta que pues alguien me dijo, necesito una página web. Y yo más o menos medio entendía cómo hacerlo, el diseño, algunas cosas sencillas. Y él me dijo, necesito una página para un colegio, Sí. que haga boletines, que haga de todo. Y pues no sé por qué le dije que sí. Sin saber, le dije que sí, me lancé al rodeo. Y Y aprendió sobre la marcha. Y gracias a eso, digo que gracias a que le dije que sí, me tuve que esforzar para poderle cumplir. Claro. Porque él me alcanzó a abonar, me abonaba pues, mensualmente. Yo dije, pasó, eso me toma como 8 meses más o menos, no sé. Y yo dije, no, pues me va abonando. Y claro, al comprometerme, eso me hacía trasnochar, quemarme las pestañas, mirando, probando, aprendiendo. Eso fue algo, y eso fue lo que me hizo aprender. Ya cuando terminé esa página, ahí a machetazos, pero la terminé. De pronto, pues no con buenas prácticas, pero lo que pedía yo lo hacía. Sí. Y gracias a eso, ahí sí ya pude, no, ya termino esta página y hago la mierda del bachillerato de casa. Así fue que nació. Ese es un tema bastante importante porque hay mucha gente que tiende a creer que hasta que el producto no esté perfecto no puede salir o no puedo hacerlo si no está perfecto. Y si no está perfecto, tienden a caer en el perfeccionismo de una manera increíble y hombre, los productos hay que lanzarlos y si al cliente le gusta o no le gusta, pues uno recibe feedback y va acomodando cositas, pues en el paso, pero hay que lanzar cosas, hay que crear cosas, así estén mal hechas, pero hay que crearlas porque así es que uno aprende. Entonces, bien, chévere. Mejor hecho que perfecto. Exactamente. Chévere ese sí que le dio el Señor. Por eso es que estamos donde estamos. Yo creo que sí, al poderle decir que sí. Ay, no sabes, ¿no? Listo, entonces, bueno, después que tú aprendiste a programar, decidiste, bueno, empezar a formar su plataforma de Sí, bachillerato. sí, yo. A ver, nada está oculto bajo el nido del sol, entonces yo, hombre, me guié también de su plataforma, por no decir, no la copié, La copió. no la copié. Pero, hombre, sí tuve referencia de lo que hacía y le puse mi estilo. Y le puse obviamente sí mi estilo. Y un momento en que sí, la terminé porque ahí me di cuenta que yo amaba lo que hacía.
y que quería vivir de eso. Porque de pasar, yo era adicto a los videojuegos, así como usted también fue adicto en el principio. De pasar a querer jugar todo el día, a querer terminar mi proyecto, a trasnocharme a las 6 de la mañana y a levantarme a las 8 para ir otra vez a la oficina a preguntar cosas, querer aprender. Eso, pues, hombre, de verdad que me sirvió mucho y ese también creo que es un mensaje que quiero compartir, la perseverancia que hay que tener para ese tipo de cosas es bastante importante. Entonces, pues sí, terminé la plataforma, le dediqué como 5 meses en aprender y la lancé. Y luego le metí como 50,000 en publicidad en Google para mirar. Me acuerdo la primera vez que alguien se registró. Corrí a decirle a mis papás. Fue hermoso. Fue hermoso. El siguiente día lo llamé. No pagó ni me contestó, pero pues fue hermoso igual. Pero pues eso, siempre uno queda con un bonito recuerdo el primer prospecto, la primera venta, la llamada. Sí, entonces, pues sí, digamos que mis inicios en programación fueron así, con tutores, tuve tutores, y luego aprendí con libros. También entonces aprendí con libros. Me prestaron un libro de PHP. Me lo prestó usted o me lo prestó Ñelda, pero me prestaron un libro. Es el mío. Me prestaron un libro. Y ahí me basé. Y ahí pude lograrlo. Tuve suerte también que ya también existían videotutoriales de cositas, uno buscaba en internet, entonces Stack Overflow. Entonces de ahí lancé, creo que fue en el 2018, si no estoy mal. Bachillerato En bachillerato.com. Y a la vez estaba la de nosotros, bachilleratodecasa.com. Sí. Ahí fue cuando empezó a crecer poco a poco. Ajá. Ahí fue cuando, bueno, empecé a crecer. Vimos, porque así como usted, la primera que hice también fue como machetazos. Entonces yo siempre quise como que sacar unas mejores versiones, querer aprender, mirar cómo podía implementar unas cositas, hasta que llegaba un punto en el que siempre buscaba perfeccionar las cosas. Y no al punto de perfeccionar, ok, está listo, dejémoslo quieto, sino que ya está listo, ¿qué le podemos meter para poderlo mejorar? Y vea que esa fue la razón por la que le dije que se uniera al equipo. Sí. Porque el constante aprendizaje que usted tenía, eso lo valoraba yo muchísimo. No, Blon va a ser grande, o sea, porque se le veía su entusiasmo, se le veía que siempre quería arreglar la plataforma, ya tenía bastantes alumnos, yo también tenía mis alumnos, los dos estábamos trabajando en lo mismo. Sí. Ahí fue cuando yo le dije, venga, ¿por qué no nos unimos? Sí. Trabajemos juntos, hagamos crecer una sola cosa. Sí. Y yo me puedo salir un poco de la rama de la tecnología, porque pues como a mí también me tocaba, era el de todero, ¿no? Tanto así. Sí, cuando uno empieza A hacer todo, arregle la plataforma, y acá, entonces así yo puedo desligarme de la plataforma y usted manejar la... Sí, digamos que ese fue un punto bastante de inflexión de clase, que cada uno se enfocara en sus fortalezas y hombre, se enfoque en crecer la empresa. Obviamente yo también vio crecer la empresa, pero también mi enfoque es full la progresión, la tecnología, la experiencia de usuario, todas esas cositas. Y bueno, ahí fue dándose. Bueno, luego de eso contratamos a una persona que también es pieza clave del crecimiento de clase, que fue David. Sí, ese David, que contratamos a David. Sí. Para que nos ayudara a cambiar por completo la plataforma, porque veníamos de PHP siempre desde el 2010 hasta el 2018, si no se van. Empezamos a construir en el 2018. Sí. Empezó a construir la construcción. Sí, ahí lo buscamos para poderla como optimizar a un mejor lenguaje de programación, por decirlo así. No estoy diciendo que PHP sea mal, pero tal vez un lenguaje que nos permita una escalabilidad. Mejor escalabilidad, sí. Porque pues decidimos optar por React. Node.js. Por React para el frontend, Node.js para el backend, junto con Strapi. Y pues él empezó a construirla. Él también era mi mentor. Yo creo que he tenido mucha suerte porque yo todos los lenguajes soy de mentor en mentor. O sea, yo no he aprendido. Entonces, ese puede ser un buen consejo para aquellos que lleguen a aprender a programar. Sí. Siempre que tienen que buscar a alguien que sepa. Busquen un mentor. Y no es necesario conseguir un mentor presencial o que los conozca. Hoy en día
existen las redes sociales. En YouTube hay miles y miles de gente que enseña a programar gratis. A mí me gusta mucho uno que también me enseñó los principios de React, que se llama MiUDev. Él da contenido gratis y muy buen contenido. De verdad que muy buen contenido. Gracias a él puedo entender lo que es el corazón de React. Y eso sirve. Si bien yo tenía aquí mi mentor, ustedes se pueden basar en gente que cree contenido, de los que les guste, de su lenguaje de programación, y pegarse a eso. Ok, ese señor es mi mentor, vamos a seguirlo, vamos a ver qué hace, vamos a inspirarnos de él para mirar sus proyectos y, ok, darnos motivación, porque tarde o temprano motivación hay, motivación no hay, y la idea es ser perseverantes. Y es así, eso es un buen consejo, conseguirse un mentor que diría que uno puede llegar lejos más, uno puede llegar lejos solo, pero si usted va acompañado, si usted tiene una comunidad, avanza lejísimos, avanza muy lejos, y eso sí. Vale, entonces después de contratar a David, David le explicaba a usted, o sea, otro mentor, le explicó a usted aprendió, y pues ya prácticamente, o sea, a raíz del conocimiento de David, o sea, su conocimiento creció muchísimo, y también aprendió por otros lados la programación. Es que es algo que yo tengo en mi sistema que yo no sé qué es, pero siempre quiero ser lo mejor y ser el mejor en lo que hago. Me daba cuenta de mi época donde yo jugaba videojuegos, siempre quería ser el mejor. Y aprendía rápido, y después de que hacía bien las cosas y me mejoraba a mí mismo, que me daba otro reto, y luego me daba otro reto, y daba mini pasos, como subiendo un escalón. Cuando ya menos me daba cuenta, era de todo el nivel que había avanzado. Yo creo que esto me pasó aquí también, porque contratamos a David y la idea era así, que él me enseñara. Pero yo fui muy, muy cansón con David, porque, ok, muestre qué está haciendo, muestre, hagámoslo los dos. Ok, yo lo hago y usted me enseña, reunámonos todos los días. Hey, hagámosle, venga, enséñeme esto, ¿cómo haces eso? ¿Cómo usted hizo eso? ¿Cómo hizo para que esto funcionara? Ok, listo, chévere. Y cada vez bajaba lo mismo, cada vez le hacía menos preguntas y menos preguntas, hasta que llegó un punto de inflexión en el que yo ya podía opinar sobre procesos de mejora para la plataforma, y si David daba un paso, un camino, yo decía, ay, podemos hacerlo de esta manera, ¿por qué no lo hacemos así? Vea, conectamos esto aquí, así, y lo vamos a hacer mejor, ¿no creen? Nos podríamos ahorrar recursos, y ahí sí, ok, está bien, está bien. Entonces, yo creo que esa parte, importante. Bueno, entonces, ¿y en qué punto? Porque pues el podcast trata de cómo está ganando en dólares, porque John no solo trabaja, no solo es el CTO de Clasia y cofundador, sino que también trabaja haciendo otra plataforma en Estados Unidos. Trabaja en Estados Unidos desde Colombia. ¿Cómo fue ese proceso de poder conseguir un trabajo de programador desde Colombia remotamente y ganando en dólares? Bueno, eso fue un proceso. Tengo que ser muy sincero con un tema. Es muy difícil que uno pueda ganar en dólares sin hablar inglés, al menos decentemente, ¿sí? Hay que hablar inglés. Hay que hablar inglés. Hay que hablar inglés. Es, difícil, si no digo imposible, conseguir un trabajo que pague en dólares. Y más, y más en el ambiente de la programación, obviamente. Como yo aprendí lo que es inglés, yo creo que tengo un nivel experto, tengo un nivel intermedio avanzado por los videojuegos. Cuando jugábamos Dota, hay veces me tocaba también jugar en servidores de Estados Unidos. Hay veces los ítems salían en inglés, todas las cositas salían en inglés. Entonces, cada vez que uno entraba, ya se iba familiarizando, ok, este ítem, que el nombre significa esto, uno lo asocia con la imagen de los objetos, va aprendiendo cositas. Me pasó también un ejemplo chistoso de cuando yo jugaba en mi tiempo libre solo ya Dota. También entraba un servidor portugués.
Y en ese entonces se entraba por Garena. Ah, sí, me acuerdo. Y entraba ahí porque había bastante gente. Y para yo poder expresarme en el juego de las tácticas que yo quería que siguieran mis compañeros, me tocó aprender un poquito. Sabía que eran cositas, las palabras básicas. Y es muy similar. Y es similar a lo que pasa con el inglés, con todos los idiomas. Entonces, yo creo que, bueno, ese es un buen camino que me sirvió a mí. Y así pude conseguir un buen intermedio, buen nivel de inglés. También para Y- programar se necesita inglés, ¿no? O sea, Sí, claro, porque ya toda la documentación está en inglés. Sí, todo el lenguaje está en inglés. Entonces, bueno, eso así fue como yo aprendí inglés. Hay gente que aprende con películas, con subtítulos, yendo a academias. Bueno, cada quien tiene su proceso, así como yo lo hice con los videojuegos. Y bueno, eso sí fue una barrera conseguir un trabajo que me paguen dólares. ¿Por qué? Porque si bien tuve muchas entrevistas, para poder avanzar a otra fase, había una entrevista técnica en inglés. Y yo no tengo yo tengo conocimientos de inglés, pero para hablar técnicamente de programación en inglés, lo dije, no. Ahí, entonces eso me cerró muchas puertas. Eso me cerró muchas puertas. ¿Por qué? Por mi falta de conocimiento de inglés en ese aspecto. Entonces, hubo una empresa que sí dijo, ok, pero ¿a dónde pasó? O sea, ¿cómo hizo para conseguir esas empresas? por LinkedIn. O sea, por LinkedIn. Usted creó su perfil de LinkedIn. ¿Cómo creó el perfil de LinkedIn? ¿Qué le puso? Yo me guié en un video, es que no tengo el nombre, pero hay un señor que daba consejos él pasó por una academia que le ayudó a conseguir trabajo remoto. Y esa academia le dio los tips para crear un buen perfil de LinkedIn y crear una buena hoja de vida. El señor, amoroso, subió ese contenido gratis a YouTube. De lo que le dieron, pagó un poco de dólares por esa información y la subió gratis. Y yo, ok, aprovechemos. Copié exactamente como él tenía su hoja de vida y su perfil de LinkedIn. Y tal cual, lo puse y todas las hojas de vida, o sea, la verdad sí, me llegaron bastante entrevistas, tengo que ser sincero. O sea, usted no, en LinkedIn no se postula. O sea, usted puede postular si Sí. la empresa misma le llega. No, o sea, ha visto o en LinkedIn no hay una opción de ver los empleos. Usted aplica, ver la le linda su hoja de vida y usted espera que lo contacte. Entonces, mucha gente sí me contactó porque le interesaba el background que yo tenía con Glacia, con todas las experiencias, sin experiencia. Eso yo creo que fue el detonante de poder conseguir. Claro, porque ellos ven. A ellos les gusta la experiencia. Claro, ellos ven, bueno, esta plataforma se la hizo. Muestra, a ver, no, ya con Sí, eso. hay una cosa que ayuda, es que si usted tiene un producto en producción que tenga clientes, súper ganador. Ya con eso, súper ganador. ¿Y qué más ejemplo que Classy? Y entonces, pues, bueno, empecé por ahí. Ustedes lo llamaron. O sea, yo mandé entrevistas en todo lado. Y hubo una empresa que me escribió y me dijo, oye, necesita un nivel C1. C2. Y yo dije, no. Yo tengo B1, B1 Plus. Y me dijeron, no pasa nada, inténtalo, a ver, ven. Y me hicieron una entrevista y yo creo que hay una cosita que quería tocar, es que son como los bloqueos mentales que uno tiene en el momento del miedo para poder hablar inglés. Uno no sabe. Uno piensa que uno no sabe. Pero la verdad, al fin y al cabo, cuando me hicieron la entrevista, entendí todo lo que me decían y pude desenvolverme bien. Y me dijeron, pero, o sea, se dijo que no tenía, pero yo lo veo hablando bien, tiene buen acento y eso. Entonces, yo, pues, ok, sí, es verdad. Me pasaron otra segunda entrevista y luego pasamos a la última y con ya gerentes de Estados Unidos, ya así todo full en inglés. Y ni siquiera me hicieron prueba técnica. ¿Por qué? Porque era mi background. En esa misma entrevista les mostré toda la plataforma de clase como lo había hecho. Y ya con eso, ok, lo necesitamos. Ese es un punto que necesitamos aquí, refrescar cosas nuevas que usted tiene, dar ideas, eso lo queremos en nuestro equipo. Y yo creo que es eso, hay que construir un buen portafolio antes de querer buscar alguna evidencia de lo que uno hace. Yo creo que pesa más la experiencia que inclusive los títulos. Yo no tengo título. Exactamente. Yo como mi papá, yo me salí faltando 2 semestres para graduarme, casi me matan. Pero yo le decía, sí, son los mismos. Sí, yo los pasos de...
Y no, nunca me pidieron, bueno, muéstreme su título de la universidad, no, nada. Simplemente muéstreme qué proyectos ha hecho. Y ni siquiera tienen que ser proyectos que tengan miles de clientes, con tal de que usted tenga un buen portafolio de proyectos que sean exigentes, que no sea lo que todo el mundo hace, que consume el API de Rick and Morty, el API, esas famosas que hay por ahí, sino un proyecto chévere que uno puede llegar a hacer y que uno con mínimo 2, 3 proyecticos que uno tenga bien hechos. Entonces, ese podría ser un consejo para aquellos que están como en esa parte donde ya saben programar. Sí. De pronto hacer un proyecto y así no tengan proyectos, pueden hacer algún proyecto, algún familiar. O sea, Ajá. algún tío que tiene un negocio, o sea, siempre hay familiares que tienen negocios, empresas, Busquen y lo hacen gratis. o busquen un problema que le quieran dar solución. Ahí está. Por ejemplo, yo con mi esposa teníamos, no sé, seguimos teniendo un problema de finanzas. Y yo quería descargar una aplicación que me permitiera controlar las finanzas junto con ella y tenerlas compartidas, los dos en una misma cuenta, que yo decía, ok, quiero meter a mi esposa en la misma cuenta para mirar que entre los dos, mirar los avances de las finanzas, cómo hago, sí, control. No encontré ninguna aplicación que hagas. Y la hice yo. La hice yo. ¿Está disponible? Sí, la hice, ¿Cómo pero no. La hice en un periodo beta y me di cuenta que, porque yo la planteé para computador, yo dije, ok, no sé qué me pasó en la cabeza, la verdad. La hice para computador y quedó muy bonita, muy bien hecha. Y después de que la terminé, yo dije, ¿y por qué la hice para computador? Si uno sale, compra las cosas y usted necesita anotar. Entonces después dije, ok, bueno, voy a hacer con la página, pero no fue lo mismo. Entonces dije, ok, voy a hacerle una aplicación. Voy a hacer la aplicación. Pero después llegaron más proyectos, lo dejé ahí, no la terminé, la tengo ahí pendiente. La construí, pero para el computador, que se llama Brainfor, que es Brainfor. Está disponible. Brainfor Personal Finances, creo que se llama. Pero está disponible para descargar. No está en producción subida porque, o sea, yo la subí a producción, pero como la dejé ahí, tenía que completar unos pasos para terminar de configurar el periodo de prueba y no lo terminé de configurar y por eso creo que ya se tumbó. Pero ese es como que el consejo. Creen proyectos, busquen una cosita que quieran hacer, solucionen un problema para ustedes, para un familiar, para cualquier persona. No cobren, simplemente háganlo por su experiencia, por conocer, por aprender, y ya con esa hoja de vida que ustedes tienen con esos proyectos, les aseguro que van a tener buenas oportunidades laborales. Y entonces, la empresa esa frase que te dices que se volvió bien hablando en inglés, ya vieron listo. Sí. Y de una vez. De una me metieron ahí y es chévere porque me dejan proponer, me dejan hacer cosas que a ellos les beneficia y porque ellos tienen la mayoría de cosas en WordPress. Y yo creo que si bien WordPress no es malo, yo puedo brindarles ese plus de personalización y cosas buenas que se pueden hacer. Entonces, bueno, yo creo que el consejo serían, aprendan inglés, porque sin inglés no van a poder, creen un buen portafolio, dedíquenle tiempo a aprender varias tecnologías, porque si te dedicas solo a aprender, por ejemplo, React, la gente no solo busca que solo sepas React, también necesitas que le metas un poquito de diseño, que consultes APIs, que le metas a pasar el pago con esas cositas. Eso también sería bueno. Y más que nada es seguir aprendiendo y seguir ampliando el portafolio bueno, y tengo otro consejito para las hojas de vida, que es importante. No metan fotos a las hojas de vida de programación, no la hagan. Porque los reclutadores no les interesa verlo a usted, les interesa es ver su experiencia, qué experiencia tiene y qué proyectos ha hecho. Entonces, hay gente que pone su fotico, se presenta, no, mi nombre está, y abajo en lo último ponen la experiencia. Y no, la experiencia va arriba, no pongan su foto, simplemente pongan su información. Muy sencilla. Y de verdad, eso les garantiza buenas Y también les cuento acá a los que nos escuchan en UBEN, en YouTube y en las diferentes redes sociales, que tenemos una carrera técnico laboral de programación web con HTML y JavaScript. Y desarrollo de aplicaciones. Y desarrollo de aplicaciones web.
Entonces, pues yo doy la parte básica, que es el HTML. Yo también da algunas clases. Entonces, para que no se pierdan esa oportunidad de poder aprender en un año, poder terminar esta carrera técnica en programación con el lenguaje de JavaScript, ¿no? Sí, JavaScript, sea también React, cosas modernas que se usan hoy en día Exactamente. y que tienes mucha amplia gama laboral. Uf. Vale, entonces, bueno, entonces yo creo que con esto terminamos. No sé si hay algún otro consejo para aquellos que están en ese proceso de aprendizaje en la programación web. Bueno, he tenido mucha gente que se frustra porque no logran entender. Y yo lo que les digo es, yo también me he frustrado, yo casi me arranco en los pelos de la cabeza por el estrés que a veces lleva, pero, pero es una rama muy bonita y es una rama que si usted le dedica tiempo y ganas, va a haber resultados muy buenos. Porque no solo va a aprender a programar, va a aprender a construir. Y si usted construye, usted le ayuda a personas a solucionar algún problema. Y eso es lo bonito de la programación. De hecho, nosotros tenemos a un miembro del equipo Clasia, que se llama Jesús. De pronto algunos de los miembros del equipo chatean con él de soporte, y él aprendió a programar, ¿no? Aprendió a programar aquí en Clasia y él se postula en una plataforma que se llama, ¿cómo se llama? Workana, y le salen proyectos, y él aparte de su trabajo con Clasia, Tiene sus mini proyectos. y él también proyectos y tienen otros ingresos aparte y en dólares, ¿no? Sí, hay pagan dólares, son pesos, dependiendo del cliente. Es algo buenísimo para aprovechar y sobre todo aprender esa oportunidad de que pues, empresa o negocio que no tenga alguna visibilidad en internet, pues Sí. está quedando. Definitivamente aprender a programar es lo de hoy en día y va a ser lo del futuro. Y eso, mi consejo a todos es que sigan aprendiendo y que no se rindan, sean perseverantes y no se quieren meter en este camino. Es como aprender otro idioma. Si ustedes le meten ganas, lo van a lograr y van a ver un crecimiento exponencial en sus vidas. Okay, muchísimas gracias entonces a John por haber venido desde Bogotá. Gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio de hoy.